Capítulo 11. Diseño organizacional. Este capítulo comienza con el caso de la conformación de los grupos Argos, Nutresa y Sura, empresas colombianas. Desde cómo fueron fundados en un principio y cómo se han ido adaptando sobre la marcha del tiempo, estableciendo una serie de estructuras, diseñando una organización que les permita ser competitivos en un entorno que no se las ha puesto fácil. Es bastante interesante lo que se puede aprender leyendo todo este caso. Les recomiendo que por favor lo revisen. Y hago hincapié en el tema de Nutresa, porque inclusive Nutresa, en información que tengo de otro libro de texto universitario, de la editorial La Fomega, plantea que en el año 2013 se pusieron como meta triplicar sus ventas para el 2020. Así que en lo personal estoy con muchos deseos de ver cómo les va a terminar de ir en ese ejercicio para ver si los números se lograron cumplir. Me imagino que ya en este momento tienen la perspectiva más que clara de cómo están o cómo van a ser los resultados. Porque era una meta para 7 años y ya en este momento estamos apenas en el séptimo. Casi que los números deben mostrar que o van a llegar o no llegaron o no van a llegar. Pero la meta pues resultó muy interesante y Nutresa hizo un análisis a lo interno y vio que con la estructura de productos que manejaban iban a requerir un poco más para poder tener más músculo en el mercado y poder aspirar a ventas en mayor cantidad. De ahí se da una serie de compras porque Nutresa considera, como parte de estos grupos empresariales, de que o compras o te compran. Entonces salieron y compraron varias empresas en cuenta en Costa Rica, compraron Pozuelo, compraron Pops y compraron la Compañía Nacional de Chocolates. Tres marcas de mucho peso en Costa Rica, inclusive de la Compañía Nacional de Chocolates con la marca Tuto. Y bueno, en cuanto a Pozuelo y Pops, Pozuelo en galletas, Pops en helados, pues no es mucho lo que podamos agregar, son dos empresas de mucha tradición en el mercado costarricense, que posiblemente le han hecho un gran aporte en ese portafolio de productos que maneja Nutresa, diseñando toda una organización dirigida de casa matriz en Colombia para sacar el máximo potencial a estas empresas de Costa Rica. De hecho, por personas que conozco que trabajan en la Pozuelo, sí sé de que ha sido un esfuerzo fuerte y la dirección se siente, o sea, hay una dirección desde Colombia que marca la pauta para estas compañías. Este capítulo tiene 4 objetivos. El primero es explicar los dos principios fundamentales del diseño organizacional. El segundo es exponer los conceptos centrales del diseño organizacional vertical. El tercero es describir 4 tipos de diseño organizacional horizontal. Y el cuarto es describir las principales opciones para lograr la integración de la organización. Aquí quiero aprovechar para recordar que días atrás vimos el caso de cómo Procter Gamble y Nestlé tienen diseñados sus organigramas en forma, por lo menos lo que es la parte corporativa general, con los principales componentes y cómo tienen distribuido la organización a nivel de lo que es los diferentes continentes. Y vimos que no necesariamente tenía la misma división tanto Procter Gamble como Nestlé, pero que a la hora de llegar ambos esquemas funcionan para las empresas. Mucho también depende de cómo se implementa. También vimos como Dos Pinos trabaja el tema del desarrollo de nuevos productos y para eso se requiere un diseño organizacional que sea flexible, que sea ágil. En todos tus claves, o sí, la comunicación a lo interno de la empresa. Porque la mejor estructura diseñada, si no se lleva a tener junto con lo que es una buena comunicación a lo interno, pues va a dar al traste. Otro punto importante es que en cualquier organigrama que vayamos a diseñar, ya sea vertical, ya sea horizontal, ya sea centralizado o descentralizado, es importante que cada posición cuente con dos documentos que apoyen su funcionamiento. Uno es la descripción del puesto para tener claro
qué es lo que se espera realmente que haga la persona que ocupe esa posición. Y otras son tener manuales de procedimientos que me den una guía de cómo trabajar, cómo operar, tanto para una persona nueva como para una persona que sea sustituta temporal de alguien que esté de vacaciones o esté incapacitado. En el caso del diseño del puesto, es importante entender que de repente, por ejemplo, para una compañía constructora, para un gerente de mercadeo, puede hacer que queramos a alguien de mercadeo general, o podría ser, dependiendo de la empresa o dependiendo de lo que quieran los dueños o la junta directiva o la gerencia general, preferirían tal vez a alguien que sea ingeniero civil, pero que tenga una maestría en mercadeo. Entonces, es importante que se especifique en la descripción del puesto. También, muy importante, si es una persona para trabajar con gente de Brasil, digamos, pues la descripción del puesto tiene que decir, además de las funciones propias, pues que tenga el manejo del idioma portugués. Así que hoy en día muy posiblemente pues se va a esperar que además de español hable inglés y un tercer idioma, en este caso portugués, dependiendo pues de lo que se requiera. Si es alguien que trabaja en tema de contabilidad y, por ejemplo, en el sector público, una institución requiere que alguien sepa el tema de las normas internacionales de contabilidad del sector público, las NIC-SP, pues posiblemente se podrá pedir que esa persona sea certificada en NIC-SP. Pero todo tiene que explicarse bien en el diseño del puesto. Porque no puede pasar que llegue la persona, lo contratan y cuando está sentado le dice, bueno, comencemos a trabajar con NIC-SP. O manejo un software, SAP, SAP, es un tema de software de contabilidad y que hace otras cosas también muy completo. Tiene una serie de módulos muy, muy interesantes y que le dan mucho apoyo a la empresa. Bueno, si de repente puedo contratar a alguien que sea muy bueno y si no sabe SAP le puedo capacitar, pues se puede poner deseable conocimiento en SAP. Si me urge, como para ayer, entonces tengo que decirle dominio del sistema SAP. Tengo que especificar bien en el momento que yo haga el diseño del puesto y luego cuando haga el anuncio para contratar a la persona. Bueno, el primer objetivo habla de explicar los principales principios fundamentales del diseño organizacional. Existen dos elementos fundamentales de la organización. Uno es la diferenciación y otra es la integración. La diferenciación significa que la organización está conformada por unidades que desempeñan tareas especializadas, utilizando diferentes métodos de trabajo y que requieren de empleados que posean competencias únicas. Esto va muy de la mano con los principios de Fayol, donde hablábamos de lo que es la división del trabajo, que implica que el trabajo de la empresa se divide en tareas específicas más pequeñas. Podemos ver la imagen en la figura 11.1, un organigrama de una empresa, y donde se ve desde el presidente, el CEO de la empresa, hacia abajo hasta llegar a un nivel de gerentes de distrito, cada una de las áreas en que hay una posición, con su respectivo título. Antes de ver en detalle estos dos conceptos, diferenciación e integración, podemos decir que un organigrama, que es la base para poder entender cómo está estructurada una empresa, cómo está organizada, cómo se diseñó su organización, es un diagrama que ilustra las líneas de dependencia que existen entre las unidades y las personas de una organización. Aquí la palabra unidades representa a los equipos, grupos, departamentos o divisiones. Y en cuanto a lo que podemos ver como diseño organizacional, se refiere a las decisiones y acciones que dan por resultado una estructura. Las organizaciones utilizan diversos diseños organizacionales para cumplir con su propósito y alcanzar sus metas. Y pues como hemos comentado, sobre la marcha del tiempo, estas pueden ir cambiando. La diferenciación significa que la organización está conformada por unidades, decíamos, que desempeñan tareas especializadas, utilizando diferentes métodos de trabajo y que requieren
de empleados que posean competencias únicas. Ya hablábamos también del tema de la división del trabajo como uno de los principios de Fayol, que se aplica en este caso, y la especialización como el proceso que sirve para identificar tareas particulares y asignarlas a los departamentos, equipos o divisiones. La integración significa que las diversas unidades coordinan su trabajo para alcanzar metas en común. Esto va de la mano con el hecho de que hay diferentes departamentos con diferentes responsabilidades, pero al final cada uno aporta a la empresa. Y el ejercicio del Canvas justamente es muy interesante para ver si, como efectivamente hay una diferenciación en áreas, pero que a la hora de llegada, lo que hace un área termina impactando de otra manera a las demás. Por eso es importante buscar trabajar en forma integrada, lo que se considera algo holístico, que tome en cuenta un todo. Y un punto muy importante es que conforme las organizaciones crecen, crean departamentos para manejar ciertas actividades como la nómina de la producción y los recursos humanos, pero también puede ser caso que surjan tareas que hoy no se consideran necesarias o en el pasado no se consideraron necesarias o ni siquiera existían. Por ejemplo, hoy en día puede requerirse tener a alguien que sea un community manager. Y tal vez ya no necesitemos un taller para reparación de máquinas de escribir. Los tiempos cambian, las necesidades de las empresas con ello, y la estructura, el diseño de la organización tiene que ajustarse también. Dada que distintas unidades forman parte de la organización principal, es necesario que exista algún grado de integración, lo que estamos conversando, coordinación entre ellas para que la organización sea efectiva. La integración se consigue utilizando sistemas y tecnología que apoye todo este proceso. El siguiente objetivo es exponer los conceptos centrales del diseño organizacional vertical. El diseño vertical de una organización tiene 5 partes centrales. La jerarquía muestra las relaciones que existen entre los diversos niveles de administración. La primera es la jerarquía, que muestra las relaciones que existen entre los diversos niveles de administración de la organización. Aquí es importante hacer hincapié en el tema del diseño vertical, que este debe buscar a facilitar la comunicación entre empleados y departamentos para que se puedan alcanzar las metas de la organización. Es decir, los empleados de los niveles más bajos deben desempeñar más bajos en el diseño del organigrama, de la estructura. Deben desempeñar actividades congruentes con las metas de la alta dirección y los altos directivos a su vez deben estar enterados de las actividades y logros de los empleados de los niveles bajos. Bueno, y ahora el primer punto de la jerarquía, ya dijimos que muestra las relaciones que existen entre los diversos niveles de la administración de la organización. Estas relaciones se representan mediante un organigrama. Y comentábamos que justamente en la figura 11.1, en la página 359, podemos ver un ejemplo de organigrama vertical en este caso. El tramo de control se refiere al número de subordinados que dependen de cada administrador. Las implicaciones que tienen los diferentes tramos de control para el diseño vertical de una organización son muy claras. Cuando se mantiene constante el tamaño, los tramos de control estrechos llevan a más niveles de la jerarquía. Los tramos más amplios crean una organización más plana, con menos niveles jerárquicos. Aquí básicamente es cuánta gente tengo yo a mi cargo. Entre más gente tenga yo a mi cargo, posiblemente menos niveles va a haber a nivel de estructura jerárquica. Cuando tengo poquita gente y yo le reporto a alguien más que tiene poquita gente, ya ahí voy para arriba. Cuando digo poquita gente es que le reporte a sí mismo a ese nivel de superior o de jefatura, se tiende a tener más niveles dentro de la estructura de la empresa, lo cual no necesariamente no es ni bueno ni malo, depende de la empresa. ¿Cuál es el número óptimo de subordinados? No existe un número correcto de subordinados que un gerente pueda supervisar de forma efectiva. Depende de la competencia del gerente y el empleado, que tan competentes sean ambos, las similitudes o las diferencias entre las tareas que se supervisan, la medida en que los nuevos problemas inciden en el departamento del gerente y la medida en que existan normas y reglas de operación claras. También un punto muy importante es la tecnología que me permite a mí poder controlar a las personas. Porque inclusive, pues hoy en día una persona puede trabajar
Barcelona, España, y que su equipo de trabajo esté en una persona en Buenos Aires, Argentina, otro esté en Alajuela, Costa Rica, otro esté en Tokio, Japón, Nueva York, Estados Unidos. La tecnología permite eso hoy en día. ¿Exagerado? No. Yo tuve la oportunidad de trabajar hace un tiempo en una empresa donde mi jefe estaba en Costa Rica, mi jefe directo, pero nuestro compañero de departamento estaba en Argentina, mi compañero de departamento estaba en Argentina, el jefe de mi jefe estaba en Estados Unidos, en Cincinnati, y el jefe del jefe de mi jefe en Inglaterra. La autoridad, la responsabilidad asignada y la rendición de cuentas son el adhesivo que mantiene unida a la organización. Y la autoridad, entendemos por ello lo que es el derecho de tomar una decisión. Y aquí es importante entender quién tiene derecho a tomar una decisión, quién será responsable de la decisión y a quién se rendirá cuentas de los resultados. Luego viene el tema de la delegación, que es el proceso que se utiliza para conferir autoridad a una persona o grupo para que tome decisiones. Aquí es importante recordar que yo puedo delegar la autoridad, pero no delego la responsabilidad. Y vean cómo estos puntos se relacionan entre sí. También tiene que ver con uno de los principios de Fayol, la autoridad y responsabilidad. Debe ir de la mano con la responsabilidad asignada y con la rendición de cuentas. Por último, la descentralización, se refiere a la filosofía general de la gerencia respecto al nivel donde se tomarán las decisiones. Un punto muy importante cuando hablamos de la delegación es, como me dijo una vez, yo le pregunté a un profesor de la universidad que hasta qué punto se podía delegar. Y si bien es cierto, un gerente delega, como dijo un profesor, no se va a ser tan gerente. O sea, hay este tipo de cosas que uno tiene que hacer. Por ejemplo, si yo tengo gente en contabilidad, están preparando un cierre contable, tengo otra persona en cuentas por cobrar, otra persona en cuentas por pagar, pues es importante estar pendiente de cómo le va yendo a la persona en cuentas por pagar, si lleva las facturas a pagar proveedores al día, en la fecha que corresponde la programación de pagos, en cuentas por cobrar, si estamos teniendo un cumplimiento de la meta de que las cuentas por cobrar, por decir algo, estén 90% a máximo 30 días. Y en el caso de la contabilidad, pues que el cierre salga a tiempo y sin errores. Pero no es que simplemente yo delego y me desentiendo. Y puede ser que se tenga que darle seguimiento a cada uno de ellos y brindar apoyo si necesario. Si es el caso, arrollarse las mangos y apoyar en algunas tareas adicionales en lo que las personas sacan sus procesos si están en un momento crítico. Incluso podría ser el caso de que si, por ejemplo, el cierre contable queda pegado, o sea, si el contador se queda pegado por algún tema, el jefe se siente y se ponga a ver cómo va el cierre, qué pasos está cumpliéndose y ver si de repente hay algo que él pueda aportar de su conocimiento y experiencia. No simplemente cuando yo le delegue, yo sé ver qué hace. Y el de cuentas por cobrar, ya y cobre. Y el de cuentas por pagar, y por qué no ha pagado. Porque si de repente el de cuentas por pagar para procesar una factura por un monto determinado necesitaba que la factura viniera con un informe de alguien de la empresa firmado, dando un visto bueno de un servicio que se recibió, y ese informe no viene firmado, pues no se puede procesar la factura para mandar a pagar. Entonces, aquí lo importante sería que una vez que ya el encargado de cuentas por pagar le explico al jefe de contabilidad o al gerente de contabilidad, el gerente de contabilidad, en lo que la persona sigue procesando pagos o solicitudes de pago, levanta el teléfono y llama a la persona que no entregó el informe. Ya explique que por no ir ese informe no se procesó los pagos de factura. En cuentas por cobrar, de repente habrá un cliente que tenga un tema por medio complicado, un cliente que ha sido buena paga, pero que tal vez, por ejemplo, con esto del coronavirus se le han bajado las ventas. Entonces aquí pues uno puede ver si le puede dar unos días más para que pague. Pero ya no es una decisión del de cuentas por cobrar, sino del jefe del respectivo. Salvo pues que tenga un nivel de autoridad muy delegado, lo cual habrá que ver si es recomendable o no.
pero son ejemplos de la hora de lo que tiene que ser un gerente al momento de poder delegar adecuadamente. Pero también, pues, importante entender en qué momento se considera de que se pueda delegar o no, si la cultura lo permite, si no lo permite, si lo fomenta o no lo fomenta. Bueno, eso era para ampliar la parte de delegación. Igual hay una serie de prácticas que se recomiendan, que vienen en la página 364, que les recomiendo que la vean a mayor detalle. Retomando el tema de la centralización-descentralización, que como dijimos se refiere a la filosofía general de la gerencia, con respecto al nivel donde se toman las decisiones, podemos decir que por un lado la centralización es la concentración de la autoridad en la cima de una organización o un departamento, y la descentralización, por el contrario, es la delegación de la autoridad en empleados o departamentos de niveles más bajos. Aquí lo cierto es que no son absolutas, y no es que siempre sea o una o la otra, por consiguiente. ¿De qué depende? Pues puede depender de temas como por ejemplo el costo de la decisión. El costo con seguridad es el factor más importante para determinar el grado de centralización por regla general. Cuanto más costoso sea el resultado, mayor será la probabilidad de que la alta dirección centralice la autoridad para tomar una decisión final. Por ejemplo, en temas de seguridad, los países tienen muy centralizado el tema de sus decisiones, pero si estamos hablando de una empresa que tiene fábricas en diferentes partes del mundo de productos, como por ejemplo jabones, pues es posible que cada división a nivel regional, por ejemplo, América Latina, Norteamérica, Europa, pues cada una de las plantas tenga la posibilidad de tomar cierto tipo de decisiones por su cuenta. También hay que ver cuáles son las políticas que tiene la organización, qué tan competente es el hecho que los gerentes en las partes o las secciones o las dependencias o los departamentos o las unidades descentralizadas, qué tan capaces sean como para poder tomar buenas decisiones por su cuenta, buenos mecanismos de control para que, aunque estén lejos, poder fiscalizar las decisiones que toman las personas, y que tanto factores externos como por ejemplo sindicatos, autoridades de regulación federales y estatales y políticas fiscales afecten el grado de centralización en una organización. Por ejemplo, disculpen, las leyes y reglamentos gubernamentales en cuanto a horarios, salarios, condiciones de trabajo y seguridad dificultan la posibilidad de centralizar la autoridad en esas áreas. Porque pues, yo puedo querer tomar una decisión, pero si tengo un marco legal que me restringe, es complicado. En cuanto al diseño organizacional horizontal, que es el objetivo número 3, tenemos 4 tipos. El primero es el diseño funcional, con el cual se agrupan los empleados con base a las tareas comunes que desempeñarán. Luego, el diseño por producto, con el cual se agrupan los empleados en unidades autocontenidas con base en el producto o servicio, y cada una de ellas será responsable de sus bienes o servicios. El tercero es el diseño geográfico, el cual agrupa a los empleados y las funciones con base en su ubicación. Y cuarto, el diseño en red, el cual subcontrata algunas o muchas de las operaciones a otras organizaciones y las coordina para poder alcanzar metas específicas. Les contaba en este caso el ejemplo de una empresa que produce embutidos de búfalo, que bueno, en este momento no sé cómo está el trabajo ese nivel de detalle, pero subcontrataba pues lo que era la compra de la carne de búfalo, subcontrataba la maquila, la producción de los embutidos, no, esa persona no producía los embutidos, no tenía gente, planilla propia que produjera los embutidos, sino que contrataba a una tercera empresa, o una empresa externa que le hiciera el tema de la fabricación de los embutidos, y estaba por poner un punto de venta. No sé en este momento si lo tendrá, pero en este momento todavía la venta de los productos se daban en supermercados, negocios, carnicerías de terceros. Bueno, carnicerías no recuerdo, pero sí en negocios de otras personas, pues. El último objetivo habla de describir las principales opciones para lograr la integración de la organización. En un plano ideal, el diseño organizacional ayudará a la gerencia a implementar el desarrollo de las prácticas clave para la integración.
Las formas básicas en que se puede utilizar la organización para integrar sus actividades. Aquí tenemos lo que son integraciones por medio de sistemas mecanicistas y orgánicos. En este caso se refiere a la utilización de normas y reglamentos o la ausencia de ellos. Cuando son sistemas mecanicistas, hay sistemas burocráticos que se utilizan cuando las demandas del cliente son bien conocidas y no cambian. Los sistemas orgánicos utilizan pocas normas y reglamentos. Aquí pueden ver la tabla 11.1 en la página 336. Aquí pueden hacer una pausa en un momento en el video y leer con buen detalle ambos casos. Por lo normal, estos sistemas se encuentran en organizaciones que deben responder con rapidez a los cambios que registran los gustos de los consumidores o a las presiones de los competidores, por poner dos ejemplos. Ahora, tres tipos de interdependencia que se presentan al momento de coordinar todo lo que requiera una organización son la combinada, la secuencial y la recíproca. La interdependencia es importante entender que es la medida en que se precisa coordinar a los individuos y las unidades para que puedan transformar la información y las materias primas en bienes y servicios. Aquí podemos ver la figura 11.5, donde está en la página 378, donde podemos verlas. La interdependencia combinada no requiere que los individuos que trabajan en tareas especializadas compartan mucha información y recursos. Aquí podemos ver en la gráfica donde pues cada quien aporta por su cuenta para que el producto se desarrolle. La interdependencia secuencial de las tareas requiere que la información y otros recursos fluyan en forma seriada entre los individuos y departamentos para que estos puedan desempeñar sus tareas. Ok, volviendo a la figura 11.5, página 338, vemos como un insumo va alimentando otro y se va agregando hasta poder tener el producto listo. Y la interdependencia recíproca de las tareas propicia la información y que los recursos fluyan de ida y vuelta de forma constante entre los individuos, los equipos y los departamentos para que estos puedan desempeñar sus tareas. Aquí podemos ver que tanto los insumos van alimentando otros insumos y generan productos, como a su vez los productos también pueden alimentar otros productos y a su vez retroalimentar sobre el tema de los insumos. Aquí, por ejemplo, podemos ver los hospitales que utilizan los recursos de varios departamentos, por ejemplo, rayos X, enfermería, cirugía y fisioterapia, para que el paciente recupere su salud. Cada especialista de departamento suministran parte de los recursos que se requieren para ayudar al paciente. Los médicos y los profesionales de cada área especializada se reúnen para hablar de la recuperación del paciente. El método para coordinarles es mediante una adaptación recíproca, la cual se logra por medio de juntas de equipo. En el caso de la interdependencia secuencial, vemos cómo General Motors utiliza métodos y procedimientos estándar en su planta de Lansing, Michigan, para fabricar sus automóviles Saturn Outlook y Buick Enclave. Estos métodos y procedimientos establecen una sola manera precisa y adecuada de desempeñar la tarea, en donde, como dijimos, se le va sumando una parte a la que ya está previamente hecha. En el caso de los automóviles lo podemos ver cómo se pone la base del automóvil, se le pone las llantas, se le pone el motor, se le pone la carrocería, bueno, los asientos, carrocería, vidrios y demás, se le van agregando partes. Y luego la interdependencia combinada, por ejemplo, en una sucursal de Bank of America, los departamentos de ahorro, crédito al consumo y crédito comercial trabajan en forma independiente unos de otros. Bank of America los coordina al requerir que cada departamento cumpla ciertas normas y se ciña a ciertas reglas, las cuales son conscientes para todos sus bancos en los distintos estados y aplicables a todas las operaciones de rutina, como cobro de cheques y recepción de depósitos, salvo algunas excepciones. Esto es lo correspondiente al capítulo 11 de diseño organizacional. Dudas, consultas, me pueden escribir por correo, me pueden escribir a WhatsApp o pueden dejar sus comentarios también aquí en este video. Muchas gracias por su atención.